Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En principio, agradecer la invitación de la Secretaría de Educación, en la persona del doctor Ferreira, y también del gremio, que es quien postuló mi nombre para participar del evento. Bueno, después de lo que acaba de contar Emiliano, voy a volver un poco a lo analógico, lo cual no significa que las ciencias sociales no puedan trabajarse, pero todo el tiempo dijiste matemática y lengua, matemática y lengua. Bueno, quiero decir que acá vamos a tener un... No. Lo primero que quería compartir con ustedes tiene que ver con Amo a Mafalda, y no sé si alcanzan a leer esa viñeta donde Mafalda está mirando un globo terráqueo, es decir, un mapamundi, y le dice: no te preocupes, que en este mismo momento hay miles de tipos estudiando todos tus problemas: superpoblación, hambre, contaminación, racismo, armamentismo, violencia, todos. Pero después, un poco descreída, lo mira y le dice: sí, ya sé, hay más problemólogos que solucionólogos, pero ¿qué vamos a hacerle? Me parecía que comenzar a pensar las ciencias sociales desde la enseñanza a partir de ciertas problemáticas era como un punto de partida interesante. Toda mi exposición está basada en un supuesto. La mayoría de ustedes son profes de primaria y de inicial, ¿sí? La mayoría. Bien, entonces preparé bien. El supuesto que sostiene esta presentación tiene que ver con entender que la enseñanza de las ciencias sociales no está atada a la efeméride, ¿sí? Que en mayo no enseñamos la ruptura del orden colonial o la Semana de Mayo, y en octubre no enseñamos la llegada de los españoles. Porque si no, el pibe o la piba a fin de año no entiende por qué primero tuvimos un gobierno propio y después llegaron los españoles. Ahí hay una confusión de la temporalidad. Digo, hay aprendizajes... Marianita Muña, no te había conocido. Hay ahí una cuestión que tiene que ver con comenzar a problematizar los aprendizajes y contenidos de las ciencias sociales, rompiendo la lógica de que cada mes tiene una efeméride particular y que la enseñanza desde las ciencias sociales está atada a la efeméride. La siguiente. Bueno, y hay algunas investigaciones como para empezar, y después vamos al campo específico de la enseñanza. Algunos autores seguramente han leído a Isabelino Siede en el caso de Argentina, pero yo soy un gran lector de un grupo de la Universidad de Barcelona que se llama Gredix, y lo que los autores van a plantear es que la mayoría de la sociedad está escolarizada, y en esa escolarización se enseñan ciencias sociales, pero la pregunta sería: ¿qué tipo de ciencias sociales se están enseñando si no ayudan a pensar los problemas? Porque cuando el pibe o la piba sale de la escuela, no hay un contenido escolar en la calle. En la calle hay problemas sociales. Entonces la idea es empezar a problematizar a partir de acontecimientos que sean mucho más cercanos, no solo en el tiempo, sino en lo que nos acontece o les acontece a los pibes y a las pibas. Y entonces ahí, en lugar de las ciencias sociales, van a decir los investigadores, claramente tiene que ver con desarrollar un pensamiento social crítico. Paréntesis, cuando decimos crítico, no estamos hablando de la crítica per se ni de hablar mal de algo, ¿no? El pensamiento crítico tiene como dos momentos, y no es tampoco para llenar planificaciones que parece que quedan lindas cuando desarrollamos el pensamiento crítico, sino que el pensamiento crítico tiene como dos momentos, ¿no? Un momento que dirían los cognitivos o los psicólogos, una fase negativa, que es la de la problematización, pero para problematizar tengo que conocer. La profe o el profe me tiene que dar materiales, documentos, textos, mapas, croquis, para que yo conozca y pueda problematizar. Y un segundo momento donde debo fundamentar a partir de eso que ya aprendí. Solo puedo conseguir pensamiento crítico si problematizo el contenido y puedo construir mi propia fundamentación. ¿La que sigue? Y entonces hay un posible diagnóstico de muchos que andan dando vuelta en por qué hay un problema en la enseñanza de las ciencias sociales que tiende a ser memorístico, que a pesar de que han cambiado los marcos curriculares, seguimos teniendo una enseñanza que uno podría decir decimonónica,
el mismo Isadelino Siede lo caracteriza, lo conceptualiza como currículum residual. Ese que alguna vez se enseñó y sigue habitando las escuelas. Se sigue enseñando la semana de mayo, todos los mayos, los pibes, no importa si están en primer grado, en sala de 4 o en sexto, aprenden la semana de mayo. Y les puedo asegurar que más de uno de los que me está mirando podría reproducir la semana de mayo. ¿Por qué? Porque el 18 llegó una fragata al puerto de Montevideo que traía noticias sobre la caída de la Junta de Sevilla. El 21 pidieron un cabildo abierto. El 24 se armó una junta. Y algo pasa la noche del 24 al 25, que nunca sabemos qué es, donde hay una foto ahí, todos en primera plana, moreno con calza blanca, digamos. Y el 22 todos quieren saber de qué se trata. Esa reproducción de la semana de mayo no construye ningún tipo de aprendizaje que no sea memorístico y repetitivo para probar porque la profe me lo enseñó. Ese sería el problema. El desafío sería poder ayudar a pensar que ese proceso, que no es la Revolución de Mayo, que ese proceso es la ruptura del orden colonial, va a plantear cambios y continuidades. Va a continuar habiendo un sistema social en el que va a haber privilegiados y no privilegiados, la economía va a tener que reorientarse hacia el Atlántico, pero sí va a haber una ruptura en términos de lo político. No dependemos más de un gobierno español. Hay algunas conceptualizaciones para salir de la reproducción de la semana de mayo. Y entonces esos estudios que están mirando por qué sigue habiendo currículum residual en las ciencias sociales nos van a plantear, bueno, que se descuidan los cambios y las continuidades, no trabajamos desde situaciones problemáticas, tiene poca significatividad lo que les enseñamos a los pibes y a las pibas y sobre todo escasa relación con el presente. Parece que el presente no fuera un tiempo de la enseñanza de las ciencias sociales ni que hablar del futuro. Siempre es el pasado, pero no solo el pasado histórico, sino también el pasado de los espacios geográficos. Y cuando digo espacio geográfico, no estoy diciendo territorio. El territorio es aquello natural. Nosotros desde las ciencias sociales trabajamos la categoría de espacio geográfico. Todo territorio en el que pisa una persona, hay una construcción social que deviene de ello. Después seguimos manteniendo, esto tal vez sea más para los profes de la secundaria que para la educación inicial y primaria, una mirada europeizante, donde pareciera que los acontecimientos que sucedieron en Europa son más importantes que los nuestros. El último tiempo ha habido una reivindicación por lo menos de los pueblos originarios en la Argentina y ahora está habiendo una corriente para los cordobeses y las cordobesas que tiene que ver con la reivindicación de la cultura afro en Córdoba y cómo esa cultura afro ha sido parte de la construcción identitaria de lo que hoy denominamos el ser cordobés. Y algo muy fuerte, dicen estas investigaciones, es la ausencia de protagonistas de carne y hueso, de hombres de a pie. Todos sabemos un montón de Colón o de Pizarro o de alguno de ellos, pero pongamos San Martín. Todos sabemos un montón de San Martín, lo cual está muy bien, digamos, porque sus ideas de liberación y de la patria grande son excelentes. Pero había otros sujetos sociales en ese momento histórico. ¿Quiénes componían el ejército que dirigía San Martín? Porque no todos eran libres. Algunos van a ir a la guerra solo porque quieren ser libres luego de la guerra. Ahí hay cuestiones que hay que visibilizar, pero no por moda, no porque esté de moda visibilizar a las mujeres, porque también sabemos de mujeres o no de ese periodo. Una que no se quiso casar, ya todos la conocemos, que la obligaron a casarse. Y después tenemos las patricias mendocinas que buenamente le regalaron todo a San Martín para crear la bandera. No es esa la idea, sino qué les pasaba a las mujeres en esos momentos, cómo se educaban los niños y las niñas de la clase alta, cómo se educaban los niños, hijos de los esclavos. En la Argentina tenemos esclavitud hasta 1813. ¿Qué implica ser esclavo? ¿Existe la esclavitud en la actualidad? ¿Qué tipo de esclavitudes podemos hablar hoy en la actualidad? Entonces, esas son preguntas que ponen a personas de carne y hueso a construir las ciencias sociales y que de alguna manera las acercan al presente. La próxima. Bueno, y algunas preguntas te las podemos pasar rápido, pero solo para que nos pensemos ya en el aula, sobre todo, ¿por qué ocurre esto de memorizar las ciencias sociales? Buscar en qué parte del texto está aquello que me pregunta la profe, y entonces
van a surgir como 4 grandes preguntas, ¿no? ¿Son apropiados los textos que usamos? ¿Alguna vez miro la línea editorial del texto que estoy utilizando? ¿Uso solo un texto o traigo fuentes variadas para que los pibas entiendan que las ciencias sociales no tienen una única mirada, que están en construcción permanente, que es necesario dar cuenta que el conocimiento social se construye desde diversas fuentes? ¿Qué consignas proponemos? Las consignas son de búsqueda. La consigna es ¿en qué día partió San Martín para cruzar la cordillera de los Andes? O la pregunta es ¿cuál es el plan que tiene San Martín para primero ir a Chile y luego ir a Perú? Cambia la pregunta, aunque el proceso histórico sea el mismo, pero también cambia la respuesta, cambia entender ese proceso histórico. ¿Qué interacciones les proponemos a los chicos con los textos? Lea y conteste. Rápidamente, 4 preguntas. O lea, interprete, discutamos y si hace falta escribir esa respuesta está bien, pero primero va a decir Beatriz Eisenberg, que seguramente también la han leído, siempre primero una pregunta abierta, una pregunta que les permita no contestar lo que está allí, sino lo que pudieron construir de esa lectura. ¿Y qué aprenden con las consignas que proponemos? ¿Aprenden a ser estudiantes que responden para aprobar? Sí, en la escuela hay que aprobar y hay que acreditar aprendizajes y contenidos, sí. Pero la idea sería que esas preguntas les permitan de alguna manera poder pensar el mundo social. ¿La que sigue? Esta la vamos a pasar porque ya lo dije. Tiqui, tiqui. Bien. Y ahí, entonces, la pregunta sobre qué ciencias sociales enseñamos tiene que ver con una pregunta anterior. ¿Qué son las ciencias sociales, no? Porque una cosa es el conocimiento construido en la academia, con un montón de comillas, la academia, y otra cosa es el contenido que nosotros tenemos que enseñar en las aulas. Y ahí, el contrapeso más fuerte, que yo intentaba con mi poco conocimiento de la tecnología, tenía que ver con que el contenido escolar que van a plantear las ciencias sociales de alguna manera ayude a balancear aquello que todos denominamos el sentido común, que es el menos común de los sentidos, que es un sentido que construimos por nuestros grupos de cercanía, que construimos cuando leemos el diario, que construimos escuchando la radio que nos gusta, el canal que nos gusta, el canal que no nos gusta. Entonces, eso que creemos que es del sentido común, y no me digan que nunca escucharon en sus aulas a pibes y pibas diciendo los inmigrantes bolivianos vienen a quitarnos el trabajo. Esa es una construcción del sentido común. Las ciencias sociales tienen muchísimo para trabajar ahí, desde múltiples perspectivas, no solo de la inmigración de fines del siglo XIX, sino en la migración actual, de la migración que se da en América Latina, desde África, pero para contrarrestar frases hechas del sentido común que en general siempre tienden a que el otro sea un excluido. Y ahí las ciencias sociales nos deberían ayudar a preguntarnos y a que los pibes y las pibas se pregunten, por lo menos, ¿para qué estoy aprendiendo esto? Si yo le hago repetir la Semana de Mayo o la campaña de San Martín, seguramente no hay una pregunta ¿para qué estoy aprendiendo esto? Lo aprendo porque sí. Pero si la pregunta tiene que ver con el presente, es algo más cercano. La otra, y vos me decís, porque yo hablo como... Bueno, nada, entonces, la realidad social está constituida por grupos humanos con todo aquello que pueden aportar de la historia, cultura, ritos, tradiciones, y los sistemas institucionales que el hombre ha elaborado. La realidad social testimonia la manera en que las sociedades humanas se organizan y funcionan. Que las sociedades humanas se organicen y funcionan no significa que siempre tengamos que trabajar desde una mirada institucionalista. Durante mucho tiempo la enseñanza de las ciencias sociales, ustedes lo saben, estuvo basada en la mirada de lo estadual. El faraón construía pirámides, el Estado Nacional eran estos presidentes, la campaña del desierto. Bueno, la invitación es a buscar que había otros sujetos ahí que no eran el Estado, que sufren las decisiones que toma el Estado muchas veces, pero que entran en conflicto en relación a eso. Y el dibujo tiene que ver es un telar, tiene que ver con un entramado. Cuando hablamos de ciencias sociales, en general en la escuela estamos pensando, si uno piensa en el campo disciplinar de referencia, en la geografía y en la historia. Pues no, mi ciela, también tenemos que trabajar economía, política, sociología, antropología,
Todo eso hace que nos debamos pensar como sujetos sociales, no como estudiantes. La idea es, ese estudiante debe aprender algo para su vida cotidiana. La que sigue. Ya puse, ¿viste cómo sé que le puse el título después? Ahí está. Bueno, y acá me voy a detener un ratito más porque tiene que ver con de adentro hacia afuera, ¿no? Nosotros en inicial y en primaria trabajamos, el aglutinador es el ambiente, pero desde su dimensión social, ¿no? No el ambiente en su mirada de las ciencias naturales. En general, ¿cómo lo hacemos escolarmente a esto? Trabajamos con los pibes y las pibas en relación a quiénes son los actores sociales, las instituciones que son cercanas, lejanas, el Estado provincial, municipal, demás, los grupos sociales que lo conforman, trabajamos la dupla del barrio y la comunidad, muchas veces, y en inicial y en primer ciclo sobre todo, la historia personal, familiar, la comunitaria, y a partir de huellas materiales. Esas huellas materiales que en general tienen que ver con acercarle fuentes, imágenes, etcétera. Pero por sobre todo eso, deberíamos tener presente el segundo círculo, en que el segundo círculo lo que está planteando son los conceptos estructurantes de la enseñanza de las ciencias sociales. Y a la vez de decir conceptos estructurantes, también puedo decir que son las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. Tengo que pensar una secuencia didáctica, una propuesta de enseñanza, como le denominen, con una finalidad. La finalidad no es el conocimiento en sí mismo, sino construir conceptualizaciones de las ciencias sociales que tengan que ver por la identidad y la alteridad, por ejemplo. Tengo que construir herramientas en el otro que tengan que ver con el respeto, no con la tolerancia. Ahí hay que hacer un discernimiento en cuando decimos enseñamos a tolerar. No, no enseñamos a tolerar. Tolerar se tolera a un diferente y el respeto es incluir al diferente. Guarda cuando usamos esos conceptos que no son exactamente lo mismo. La identidad y la alteridad se refieren al respeto por la diferencia del otro y lo incluyo. El conflicto, pero el conflicto no es una mala palabra el conflicto, es constitutivo de lo social. Siempre que ha habido cambios ha sido por conflictos y por 2 o 3 actores sociales que han estado en disputa o grupos sociales. Cómo nos hemos organizado socialmente a través del tiempo. Y esto es interesante, cómo nos hemos organizado, porque muchas veces damos por supuesto al capitalismo como la única forma de organización. Sí, vivimos en él, estamos alienados a él, pero las ciencias sociales también deberían enseñarnos a que existieron otras formas de organización. Hubo regímenes de subsistencia y eso no implica enseñar toda la prehistoria, pero sí hubo algunos grupos que pudieron organizarse de una manera que no era en este que tenemos nosotros, donde todos y todas estamos absolutamente alienados por las leyes que va a plantearse por lo menos del siglo XVII en adelante. En relación al espacio, trabajar no el espacio como territorio, sino trabajar un espacio que claramente muestra desigualdades. Si uno pudiera pensar, un ejemplo rápido, la ciudad de Córdoba tiene zonas que todos podríamos identificar donde vive gente de sectores privilegiados que se ha encerrado y después tenemos los barrios ciudades, que implicó sacar a determinados sectores sociales del centro para que haya desarrollos inmobiliarios, caso Villa El Pocito, que hoy va a ser un súper complejo que se llama Pocito, recordando a la villa que había en ese lugar. Eso es el espacio. El espacio también tiene conflictos, el espacio también cambia, pero no solo cambia por las autoridades, sino cambia si hay resistencias. Otra palabra que nunca trabajamos en las ciencias sociales. Hay grupos que resisten. Nos pasa muchas veces con los pueblos originarios. Los pueblos originarios llegaron los españoles y parece que desaparecieron. Pues no. Los pueblos originales, Córdoba en la actualidad tiene 23 comunidades reconocidas que forman el CEAPI, que es un consejo que tiene voz frente al señor gobernador. Y entonces, ¿por qué siempre una mirada de que los pueblos originarios perdieron? No, hubo muchas resistencias. La más conocida siempre es la de Tupac Amaru, que terminó descuartizado y por eso parece que lo contáramos. Pero en realidad, los pueblos calchaquíes resistieron a algunos
que nosotros denominamos Comechingón, que es el nombre español, pero de la etnia quemiare, también resistieron a la llegada de los españoles a Córdoba. Entonces, mostrar que los pueblos originarios resistieron, que aún perviven, que la Constitución del 94 establece la educación intercultural bilingüe en las zonas que sean necesarias, que hay privilegio por las tierras que se les reconocen ancestrales, es parte de las ciencias sociales. Cambios, estoy ahí con el tiempo. Creo que me queda una y corto. Así, soy como... Bueno, y hay preguntas para que nos... Era más largo, pero preguntas para que nos hagamos cuando vamos al aula, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan y para qué quiero que lo aprendan? Eso va a estar atado a la selección de contenidos, ¿sí? Mi contenido no es lo que dice el manual. Mi contenido es lo que yo creo que en ese contexto esos pibes necesitan para aprender. Sí, el diseño curricular, la propuesta curricular dice algo, pero yo lo tengo que pensar situado. ¿Qué problemas socialmente relevantes vamos a abordar? Que sea relevante para los pibes, no para nosotros. Y eso me va a implicar un recorte de contenidos para seleccionar un espacio, un tiempo y algunos actores sociales. Todo no se puede trabajar. Y eso me debería llevar a pensar recursos, actividades y estrategias que permitan las finalidades. Para cerrar, me parece que la pregunta que nos deberíamos hacer todos los profes y las profes de ciencias sociales cada vez que pienso en una propuesta de enseñanza es no el qué lo sabemos, no el para quién. El para quién lo saben cada uno que está en su curso, no es lo mismo una propuesta de inicial, primaria, que jóvenes y adultos. La pregunta es el para qué. ¿Para qué estoy enseñando esto si al otro solo le sirve para repetirlo? Al otro y a la otra le tiene que servir para salir a la calle y poder identificar que hay problemas sociales o cuando sean un poco más grande, decodificar el zócalo o el título de un diario. Muchas gracias.